¿Qué tal? Bienvenido, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo, vamos a hablar de vacunas al drenaje. Una de las notas más lamentables que van a ver a quien soy comunicólogo por las acciones de mi tocayo Hugo López Gatel. Sin duda alguna, Sí, Hugo, porque hombre. además, si hay el peor legado de este gobierno, Ajá. aparte de la reconstrucción autoritaria, va a ser haber destruido el sistema de salud nacional, Sí. ¿no? Esta idea de acabar con el seguro popular, que dejó de plumazo a 20 millones de mexicanos sin seguridad. Luego crear una porquería que se llamaba Insabi, Sí. ¿no? Que no sirvió de nada y que hoy la están queriendo transformar en IMSS Bienestar, pero que tiene a los mexicanos en una precaria situación de salud. Y bueno, lo que tiene que ver con la pandemia, pues no se queda atrás, Hugo, porque fue uno de los países, México, uno de los países con mayor o peor, perdón, con peor manejo de la pandemia, Calificado por ¿no? la ONU y por la OMS como uno Sí. de los países que tuvo uno de los peores manejos de la pandemia, en el mundo. Entonces, ahí está nada más. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Híjole, bienvenido, soy comunicólogo. Ya Joel Díaz. Joel, vacunas al drenaje. Literalmente una declaración que hizo el sector salud a un medio de comunicación muy importante en México, en el cual le dijo que muchas de las vacunas que tenían en México, pues literalmente así dijo, iban a terminar en el drenaje por mal uso, por negligencia, por errores humanos o porque simplemente en el manejo de las mismas se iban a echar a perder. 5 millones de vacunas. Neta, no te pases tanto de lanza y podría ser muy específico en esa palabra, pero luego me regañan. Sí, y más, mira, cuando lo que decíamos al principio de que México fue uno de los países con mayor negligencia en el manejo de la pandemia, Sí, hay una revista científica de Lancet, no, la habrás adelante. oído, la mencionaron mucho durante todo el proceso de pandemia, Claro. y dice que México fue el peor país en el manejo de la pandemia, que tuvo 5,217 muertos por cada millón de habitantes. Porque te recordarás que al principio la discusión de México era decir, no pongan a México arriba porque no todos los países tienen la misma población Ah, claro. y el dato que debe valer es el de por millón de habitantes, ¿no? Exacto. Bueno, pues resulta que ya al final de la pandemia, Pues sí, por millón de habitantes, México fue el peor país en el manejo de la pandemia. por millón de Lo habitantes. que nos costó fácil, hubo 800,000 mexicanos que perdieron la vida tranquilamente, Y que siguen ¿no? sumándose, ¿eh? Y que se siguen sumando efectivamente. Y yo me pregunto, Hugo, porque ese es el tema con este tema de que 5 millones de vacunas se vayan al drenaje. Y es que es ¿Cuántas increíble. personas de las que murieron se pudieron haber salvado si hubieran tenido un esquema de vacunación en su momento? Miren, vamos a poner esta imagen para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que estamos platicando. No es algo que estemos inventando. Más de 5 millones de vacunas anti-COVID no fueron aplicadas en México porque caducaron. Eso lo dijo la Secretaría de Salud. No mamen. O sea, Joel, ¿qué ha de sentir? Y de verdad que esto puede sonar a mame, pero no es así. Al contrario, es muy lamentable. Pero imagínate, Joel, alguien que votó por la cuarta transformación, que le dije que estaba de, sí, está el manejo de la pandemia, es mundial y como ya es como se crucificaba la Legión del Rebuzne, que hayan perdido un familiar porque no tuvo la vacuna y que hoy esté viendo que 5 millones de vacunas no fueron aplicadas porque se caducaron, porque las tenían guardadas, cabrones, y dijeron, pues ya se echaron a perder y tu familiar hoy ya no está aquí porque no había vacunas. No mames, no tengo, o sea, si comento algo, me van a dejar aquí comentarios de por qué soy tan mal hablado. Sí, Está muy feo esto. la verdad sí, Hugo, porque además hay dos personajes que habría que mencionar aquí, ¿no? Jorge Alcocer Y y Hugo Hugo López López Gatell, Gatell, claro.
que creo que son de los funcionarios más ineptos e ineficaces de este gobierno, y que además les gusta burlarse de los mexicanos en las ruedas de prensa, Ay, porque al final saben que están protegidos por el manto de impunidad de López Obrador, ¿no? Y entonces ellos creen que es muy bonito haber cruzado una pandemia cuando recomendaban al principio no usar cubrebocas, cuando decían que nos abrazáramos, cuando nos decían que usáramos un detente para frenar la pandemia, ¿no? Sí, O sea, ese es el pésimo manejo que tuvimos, Hugo. sí. Y mira, no solo significó la muerte de 800,000 mexicanos, también significó una reducción en la expectativa de vida de los mexicanos. Ese Claro. es un tema que hay que considerar. Claro. También significó una merma en la economía de los mexicanos, porque de acuerdo al INEGI, ha aumentado el gasto en salud en todas las familias, derivado de que los sistemas de salud mexicanos están colapsados, porque no hay medicamentos y la gente ha tenido que recurrir a comprar los medicamentos que antes obtenía del sector salud mexicano. De ese tamaño estamos hablando de fracaso de la política de salud de nuestro país. O sea, tanto que hasta López-Gatell en algún momento sonó como presidenciable. Ah, sí, acuérdate. La pandemia, güey, ¿te No, acuerdas? sí, me acuerdo. Sonó como presidenciable porque era el buen manejo de la pandemia y hoy sale diciendo que 5 millones. Yo no, te lo juro, Joel, que yo no sabría qué decir si yo hubiera incitado a mi vecino o a quien sea a votar por la Cuarta Transformación y hoy ver este tipo de notas, güey. De verdad, o sea, como ser humano y con poquita dignidad, no saldría de mi casa, güey. No podría decir, ya ves, tenía razón, lo hicieron bien. Con esto es no tener vergüenza, es no tener, de verdad, madre, de verdad, tantita madre en poder hacer las cosas correctas. No se vale esto, Neta, no se vale. No nos merecemos esto como mexicanos. Y que salgan con ese cinismo a decir, se echaron a perder, ¿y qué? ¿Y qué? No más, o sea, a ver, como decía Joel, 800,000 mexicanos fallecieron por COVID. 5 millones de vacunas se echaron a perder. O sea, entonces ya no nomás nos faltan 43. Entonces nos faltan 800,000 por este tipo de pendejadas. Te los dejo de tarea. Está sencillo de entender. No, y además, Ay, qué desesperación, el güey. problema de la vacunación, Hugo, es mayor. Porque claro, resulta que ahora, fíjate, antes en los gobiernos esos que tanto critican, que se llaman, según ellos, neoliberales, el esquema de vacunación de nuestro país era el 96% en los niños. Ajá. Hoy, solo 1 de cada 3 niños tiene acceso al esquema de vacunación completo. No hay vacunas, andan las mamás de clínica en clínica buscando el cuadro para poder completar la vacuna de sus hijos. A ese nivel estamos. O sea, 27% de los niños en el país tienen un esquema completo de vacunación, el resto no lo tiene, Hugo, porque no hay vacunas. Así de simple. Y digo, se echaron a perder. y en la materia donde las tenían, que era para el COVID, se les echaron a perder. Además, en una enfermedad que no ha terminado, porque este tema de epidemia, pues va a continuar, Hugo, llegó Claro. para quedarse. Claro. Y seguramente veremos un crecimiento mayor ahora que viene la época invernal, Claro. donde veremos más muertes por esto. Y es muy triste saber que teníamos las vacunas para atender a la población mexicana y por la negligencia, la ineptitud y la incapacidad de Alcocer y de Gatell, pues hoy esas vacunas simple y sencillamente se fueron al drenaje. Pero están protegidas por el manto sagrado de sí, el manto de la impunidad, ¿no? El manto sagrado, el manto del discurso de nosotros somos distintos, nosotros velamos por el pueblo bueno y sabio. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Mira, yo recuerdo, Hugo, cuando gobernaba Peña Nieto, la legión del rebuzne, ¿no? Que seguía en ese tiempo a Andrés Manuel López Obrador, siempre decían, espero que acabe el sexenio para ver a Peña Nieto en la cárcel, o para ver
a fulanito en la cárcel, A ¿no? Calderón y a todo ¿Sí? esto, claro. Bueno, hoy yo espero de los funcionarios que me gustaría No ver terminen. que cumplan un proceso de responsabilidad. Se llama Hugo López Gatell, Ay, cabrón. ¿no? Qué bueno que aclaraste que Gatell, cabrón, Sí. ya me andaba dando un paro cardíaco, mamón. La Ajá. verdad es que son de los personajes que creo que le han hecho mucho daño a este país. Yo creo que va a haber hasta un documental, güey. Así como hay un documental de Ayotzinapa, hay un documental de Florence Cassés, todo ese tema, va a haber un documental de Hugo López Gatell. Te lo juro. Ojalá. Netflix en algún momento va a sacar algo de esto. Bueno, porque mientras no sea como el documental este que sacaron de Florence de Cassés, Florence Cassés, malísimo, por cierto, yo no lo veo. yo- desvirtuando los hechos para favorecer al gobierno de López Obrador. Mm, O sea, créeme que intenté quererlo ver y cuando vi que tiene línea ideológica el documental dije no sirve, ¿no? Y de repente pues así hay contenido audiovisual basura, ¿no? Que, de Don Epigmenio, bueno, exactamente, burradas esas, ¿no? ¿no? Por ejemplo. Pues ahí No lo tiene sé. usted, ¿no? 5 millones de vacunas al drenaje. Y 800,000 muertos por COVID en este país. Y sale diciendo, se echaron a perder. ¿Y qué? ¿Cuál es el pedo? Exacto. Tengan madre. Al cabo Neta, los tengan mexicanos madre. no van a reclamar, ¿no? Pues a esos pendejos de la Legión del Rebuzne, güey. Pues ellos y el resto de los demás, que seguimos callados ante un gobierno que nos sigue haciendo mucho daño, ¿no? Totalmente. Ya vamos, pues. O sea, A cuídense. buscar 5 millones.